Este programa es patrocinado por Atamex, artículos funerarios y más. Calor.mx, especialistas en combustión eficiente. Olimpia, logística internacional. J. García López, casas funerarias. Tecmar, hornos crematorios. Cafri, by Alfonso Arias, la fórmula para la perfecta conservación de cuerpos. Emaús, casa funeraria, incondicionalmente contigo. MMS México Mortuary Services. Robles Funerales, con una sola llamada nos encargamos de todo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mari Jiménez de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias y estamos aquí con un nuevo episodio donde abordaremos un tema trascendental e importante en la industria funeraria y que cada uno de nuestros funerarios día con día va incluyendo dentro de su servicio. Lamentablemente no es un tema que directamente es considerado en salud, pero en la vida diaria creemos que es tan importante para ayudar a cada uno de los seres humanos que atraviesan por una pérdida. Este es un episodio de Somos Funerarios, la voz que no se apaga. Te invitamos a sintonizarnos, te invitamos a suscribirte en nuestros canales de YouTube, Spotify, revisar nuestras redes, Insta, Facebook. Y no dejes de seguirnos, estamos cada martes con un episodio nuevo que será, sin duda, de mucho interés para ti. Hoy tenemos el gran honor de recibir a una experta que nos ayudará a humanizar y comprender la parte más sensible de nuestro trabajo. La psicóloga María de Jesús Reyes y Rodríguez. Bienvenida a Somos Funerarios, la voz que no se apaga. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Yo muy agradecida y dispuesta. Gracias, María de Jesús. ¿Te gusta que te diga doctora, maestra? Porque estuve por ahí revisando todo tu currículum y la verdad es algo extenso, y lo cual nos surgió el tener esta plática contigo por lo interesante que nos puedes platicar el día de hoy. Y para comenzar me gustaría, antes que nada, que te presentes, que nos digas quién es María de Jesús. Bueno, pues yo soy psicóloga de profesión. La misma psicología y las personas con las que trato me llevaron a la docencia. De hecho, en el 97, un sacerdote amigo de la familia nos invitó a participar en la formación de una escuela, que es la Universidad del Valle de la Grana, Univac, de aquí de Autlán. Iniciamos con la preparatoria y con la licenciatura en psicología. Y pues nos unimos a trabajar con él. Dos hermanos y yo, y desde ese entonces estamos ahí en ese programa. Ahí soy docente, he estado en trabajos administrativos, también ahorita ocupo un trabajo administrativo y aparte la docencia. Doy clases en la licenciatura en psicología y la licenciatura en educación. También he dado en derecho y en ciencias políticas, algunas materias o asignaturas. Ahorita solamente psicología y licenciatura en educación, ¿sí? Y también, pues, he estado estudiando algunas especialidades como es la de tanatología, esa la he estudiado 2 veces, y también en clínica, lo que es psicología clínica, que es para la terapia,
precisamente, y también parte de emociones, de ansiedad, depresión y también la especialidad en adicciones. Excelente. Así es. María de Jesús, ¿cómo llegaste a especializarte en duelo y acompañamiento a la pérdida y por qué es un tema tan vital para ti? Bueno, yo inicié con la cuestión de estudiar o con el interés de estudiar por mis propios duelos. Yo hace aproximadamente 20 años o un poquito más, falleció una prima hermana mía muy apegada, éramos mejores amigas, como se dice, nos platicábamos las cuestiones de los novios, salíamos en carnaval y todo eso, y ella falleció a los 37 años. Joven. Muy joven, sí. Y fue una situación, un caso muy especial, y yo es cuando viví como mi primer duelo fuerte, ¿sí? Sí. Empecé a pasar por depresión, ansiedad, viví la parte también de no poder dormir bien, ¿sí? Y ahí fue cuando me empezó a interesar. Cuando ya fui pasando el duelo, empecé a querer saber más de la tanatología. Y es conforme me fui preparando para la tanatología. Y sí, he tenido muchos duelos. A mí cuando me preguntan a veces, que dicen, me voy a tatuar una estrellita o algo por un fallecimiento. No, pues yo necesito ponerme una constelación o un cometa porque son muchos mis seres que han fallecido. De ahí es de donde me interesa. En primer lugar me interesó por eso y también por el ayudar a los demás, ¿no? Porque yo sé lo que se siente. Yo lo he vivido, sí. Fíjate, Marichuy, que cuando yo llegué aquí a la asociación, mi primer capacitación a la que yo acudí en acompañamiento a los funerarios, estuvo una charla de tanatología, que cuando yo escuché la palabra o el término tanatología, yo dije, esto es nuevo para mí. Uh-huh. ¿Qué es tanatología? Pero no pregunté porque no me quise evidenciar. Sin embargo, que así como yo tuve en ese momento esa inquietud y esa duda, obviamente conforme fue pasando la conferencia, la charla, entendí que era una rama de la psicología. Sin embargo, así como yo tenía esa duda, creo que nuestra audiencia tiene muchísimas dudas al respecto. ¿Cómo definirías tú la tanatología? Pues precisamente sería esa es parte de la psicología que estudia y ayuda o colabora con la cuestión de las pérdidas, desde la pérdida económica, la pérdida de amistad, la pérdida de trabajo, la pérdida de mascotas, o sea, cualquier pérdida que tú tengas, divorcios, un aborto. Sí, un aborto, todas esas pérdidas son las que se llevan a cabo en esto. Obvio, en lo que es lo clínico, en la terapia, siempre vas a atender más por divorcios y también por muerte. Sí, son las que por lo que te buscan. Lo que sobresale. Sí, así es. Fíjate que hace tiempo, por aquí cerca del municipio, conocimos a una persona, un profesional, que perdió una parte de su cuerpo. ¿Se considera también claro importante llevar un duelo para...? Sí, sí se lleva, sí, porque es la parte de tu cuerpo, por ejemplo, la pérdida de pies o piernas, La por movilidad. sí, o cuando tienen llagas por diabetes y que se les empieza a engangrenar el pie, pues sí, cuando les cortan es difícil. Primero la aceptación de perder tu pie. Sí. Te estuvo acompañando durante 50, 60, 70 años y obvio vas a extrañar tu pie. De hecho, mentalmente, neuronalmente, no aceptas la pérdida. Todavía no tienes ya el pie y lo sigues sintiendo, precisamente porque pues es un duelo, es una pérdida también. Bien. Bueno, para nuestra audiencia que ya más o menos escuchó de qué se trata el término tanatología y de cómo lo defines y todo lo que atiende, ¿verdad?, esta rama de la psicología, y que muchas de las veces desconocemos que existe este tipo de ayuda, pues de todo esto vamos a hablar aquí en este episodio. Marichuy, te voy a exprimir bastante porque hay muchísimo que decir y porque estás en el lugar correcto y en el momento indicado. Estás en el lugar donde, pues aquí se
se convergen un sinnúmero de funerarios que brindan servicios, que brindan apoyo, que necesitan también prepararse para llevar a bien un buen servicio a cada uno de sus pues solicitantes, en este Sí. caso clientes o quienes pudieran acudir a solicitar un servicio. El funerario es el primer contacto y muchas de las veces no sabemos ni a dónde acudir, ¿verdad? Como sociedad que necesita un servicio. El personal de las funerarias es a menudo quien atiende a las familias con estas crisis. ¿Tú qué papel consideras que juega el director funerario o asesor de la funeraria en la fase inicial del duelo y qué actitudes debe tomar o considerar valioso para atender este tipo de situaciones? Bueno, considero que creo que es con la primera persona al momento de tener el contacto con el funerario, es como el primer golpe de realidad para la persona, ¿sí? Sí, ya estoy buscando el servicio funerario, es una realidad. Sí, mi familiar está muerto, estoy buscando la caja, estoy escogiendo si va a ser cremado. Entonces es muy difícil. En el proceso de cerebral o neuronal pasan muchas cosas, olvidos, de repente confusiones, distracción. Entonces el contacto del funerario es bien importante, pues el respeto, la dignidad, dar como la información bien objetiva, no le hace que sea repetitiva, que sea verbal, bien explicado el proceso, precisamente porque se olvida, y aparte darlo por escrito, porque los familiares van a olvidar, los que están viviendo el duelo olvidan, ¿sí? Entonces necesita ser como bien específico y con esa sensibilidad, ¿no? Sí. Desde no hablar de más o no hablar de menos, ¿sí? Porque sí, es difícil para la persona, es muy difícil el tener la atención completa. Entonces sí se necesita que el funerario tenga la atención completa y la comunicación efectiva con Y la con persona. empatía. Y con mucha empatía, ¿sí? Y respeto, empatía y respeto. Paciencia. Sí. Fíjate que ahorita que lo mencionas, me proyecto un poquito a una situación de hace unos meses y digo, ¿cómo puede ser que el familiar que está como en el contacto, el que atiende, el que se mueve, el que realiza, si llega el momento en el que se bloquea, en el momento en el que pues a lo mejor no razona? Entonces entiendo que esto es normal, es una acción normal de nuestro Sí, cerebro. es una acción normal de nuestro cerebro porque cuando nosotros llega la información de la muerte del familiar, pues se siente tristeza, ¿sí? Sí. Y la tristeza hace una bajada de dopamina, hace una bajada de serotonina, o sea, son químicos de nuestro cerebro. Y entonces se descontrola y sube todo lo que es todas las sustancias como que se dan en el estrés, los neurotransmisores, que sería como el cortisol, que nos va a crear un estrés. ¿Qué pasa cuando tú estás estresada? ¿Qué te pasa a ti cuando estás estresada? ¿Sí? Ay, pues yo muchas de las veces o lloro, me desespero, me quiero jalar el pelo, quiero salir corriendo. Sí, O sea, son muchas acciones o, ¿cómo se dice? Sentimientos sí, que no se pueden razonas generar. bien también, ¿sí? Así es. Pero sí, la persona el doliente es por lo que está pasando y su cerebro tiene un cambio químico y entra el olvido, ¿sí? Y aparte tiene como el estrés de decir, a mí me pusieron de responsable porque consideran que yo soy la persona fuerte para poder soportar toda la tramitación, ¿sí? De todo. Y muchas de las veces una es la apariencia y otra es el sentimiento, ¿no? O el conflicto interno de Sí, cómo lo hago, cómo hacerlo para que todo salga de la mejor manera, así es. ¿verdad? Y es precisamente por eso lo que tú mencionas, en ocasiones se da el bloqueo, ¿sí? Se da Sí. un bloqueo. ¿Consideras que en este proceso es importante tener un espacio físico o Y simbólico? es importantísimo tener un espacio físico donde se pueda platicar con las personas y donde se pueda llevar ese proceso.
Y bueno, no sé si más adelante vamos a hablar acerca de como de la despedida de los familiares con el fallecido. Sí. O sea, bueno, entonces allá menciono algunas otras cosas, ¿sí? En Muy ese bien. punto. Ujú. Sí, igual, si tú consideras que es en el momento, no hay Sí, ningún pero yo diría que problema. ya eso es como en el funeral. Por Ajá. ejemplo, cuando va a iniciar el funeral, una parte que yo pienso que sería muy saludable es darle un espacio a los familiares, por eso decir, está esta salita para que puedan despedirse de su familiar, como los más cercanos, ¿no? A lo mejor hijos, esposo, no sé, ¿verdad? Todos los más cercanos y poder despedirse de la persona y hacerlo en privado. ¿Sí? Ajá. Como hacerlo en privado y quizás a lo mejor sí se puede con alguien que les apoye, alguien que haya recibido una capacitación o algo y a saber qué proceso o qué es lo que podría hacer la persona, ¿no? Sí, Y ya en ese momento como guiarlos y que el ayudarles. prestador del servicio otorgue pues ese lugar o ese espacio y no como muchas de las veces, en algunos casos me ha tocado, ¿verdad? Sí. Ver que son despedidas rápidas, que no se les da ese espacio porque ya está ahí el personal esperando para introducir el cuerpo a donde tenga que ser, si es inhumación o si es que Ujú. cremación. No, también igual llega a lo mejor a la sala funeraria y ya hay mucha gente. Y las personas los familiares cercanos no pueden despedirse en intimidad con la persona, ¿sí? Sí, O decirle lo que le quiere decir. sí, es cierto. Bueno, pues ahí aprovechamos para invitar a las funerarias para que empiecen a trabajar en esas áreas de oportunidad que en sus funerarias puedan tener para considerar esta partecita como un servicio adicional en el que la familia pueda tener ese espacio de despedida con respeto, con dignidad, con cariño, que las emociones ahí van a estar al mil, ¿verdad? Y Así qué es. mejor que hacerlo en privado, como dices tú, en ese espacio de intimidad, sin tanta gente ahí al frente. ¿Cuáles son las señales, Marichuy, de alarma que el personal de una funeraria podría identificar para saber cuándo una familia o un individuo necesita ser referido a un especialista o a un tanatólogo, en este caso un profesional en la rama? Pues yo diría que serían como las extrapolaciones, por ejemplo, o el no hablar nada, como quedarte como en mutación, sí, porque hay quienes se quedan en Callados. mutación callados, no, es como que no alcanzan a procesar. Y la otra sería, por ejemplo, como el no aceptar, ¿sí? El no aceptar. Negarse. Así negarse a que no está muerto o no se va a venir o que empiece de esa parte. Yo diría también que la parte de las personas que entran del otro lado, como yo diría como casi tipo psicosis, que empiezan a hacer cosas raras que no son comunes en los funerales. Y también, bueno, el autodaño, sí, porque en ocasiones también el autodaño que empiezan, el autodaño puede ser desde alcoholizarse, ¿no? Porque a veces pensamos que el autodaño es infligirse alguna cortada o querer suicidarse o lo que sea, ¿no? Pues no, ese es precisamente eso, el hacer alguna conducta que nos pueda dañar a la salud también, ¿no? Sí. Y también la parte de la desesperanza, como el de ya qué hago aquí, ya se fue, ya no quiero estar Me aquí. quiero ir con él. Me quiero ir con él, ¿sí? Toda esa parte también, la ideación suicida, también todo lo que es la ideación suicida, el pensar en que pues ya me voy a ir, ¿sí? Voy a ver la manera de irme, me voy a matar o voy a hacer esto, ¿no? Toda esa parte, yo creo que son rasgos de que algo está mal, de que ya nosotros decimos que el duelo no es sano. Sí. Sí, que no es sano. También hay personas que evaden y parecen muy alegres, ¿sí? Como que... Sí, a veces hasta la gente dice, ay, pues yo lo vi como si nada, como si no estuviera. Sí, Pero pues cada quien, ¿verdad? sí, es Sabe la lo que evasión, lleva. sí, la evasión. Hasta lo ves reírse y lo ves, así como que si no pasó nada, como que si está casi en una fiesta, ¿no?
Sí. el que platica como si estuviera en una fiesta o así. Fíjate, Marichuy, que hace, no sé si 2 o 3 episodios atrás tuvimos aquí la presencia del padre Orestes Sí, lo en conozco. uno de nuestros episodios y hablábamos justamente del tema de la muerte y nos explicaba un poquito de que hay familias cuando tienen la pérdida de un ser querido que de repente empiezan, no, pues yo me quiero ir con él, justamente lo que acabas de mencionar ahorita. Y dice que ha habido casos en los que al mes, a los 2 meses, y pues para la familia que se queda ya no es solamente un duelo, Son dos. ya son dos, ¿verdad? O 3 en algunos de los casos, Así es. ¿verdad? Marichuy, ¿hay algunos mitos y realidades populares que existen en etapas? No sé si son, tú ya me dirás, cuántas etapas existen del duelo. Pues mira, yo digo que sí es mito, sí se viven, sí existen esas etapas, ¿no? Del duelo. Pueden ser 5, pueden ser 7, pero no necesariamente las personas tienen que vivir todas las etapas, ni tampoco acomodadas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las primeras dice la negación. Hay gente que no se niega, ¿sí? Hay gente que dice, no, pues ya falleció, ¿no? Que lo acepta. Lo acepta y no necesariamente la tiene que vivir. Y así todas las demás etapas del duelo no son necesarias vivirlas. Cada quien la vive de manera diferente. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho y me sirvió, que es de Jorge Bucay, que se llama El Camino de las Lágrimas. Y habla precisamente de eso, de los duelos, ¿sí? Y en ese libro menciona que cada duelo es diferente, aun sea la misma persona que los esté viviendo, pero cada duelo se vive de manera muy diferente. No es obligatorio seguir un estándar, ¿verdad? No. Y obvio, un niño lo va a vivir de una manera, un adolescente de otra, un adulto de otra manera, una persona de edad avanzada lo va a vivir de manera más diferente también, ¿sí? Porque no es un estándar, no existe así como que tiene que ser de esa manera, ¿no? Y hasta los mismos libros de duelo lo dicen, lo mencionan. No necesitas vivir todas las etapas, ni tampoco que sean seguiditas, ¿sí? Como están acomodadas. No, como lo dicen los libros, no es necesario. O sea, cada quien lo vive a su manera. Hay gente que se le dificulta más vivir el duelo que a otras. Sí, hay personas que viven una muerte, podríamos decir, están viviendo el duelo de una persona que a lo mejor ya sabías que estaba enferma, que para otra dice, bueno, pues yo creo que mi papá o mi familiar, mi hermana, ya estaba sufriendo mucho y no les cuesta mucho vivir ese duelo. Pero hay otras personas que sí, que son, a lo mejor tú sabes que tiene cáncer o algo y más sin embargo les cuesta mucho desprenderse, tiene mucho que ver con el apego, ¿sí? Porque el dolor es mío, no de la persona que se va, ¿sí? Es de lo que yo estoy soltando o no quiero soltar. Entonces tiene mucho que ver con el apego. Sí. Ahora, la persona ahorita que lo mencionas, la persona que se va, cuando decimos ¿a qué le tienes miedo? Entonces no es necesariamente que es lo que está dejando, el temor de lo que está dejando, o si es que la persona tenga temor. Ajá. En ocasiones sí tiene temor de dejar a su esposa, de dejar a sus hijos. Temor, yo lo que he escuchado en personas que me ha tocado despedir es que tienen temor a no haber sido buenos papás, buenos esposos, ¿sí? Sí. Y el que los hijos le digan, vete tranquilo, tú has sido buen padre, les da tranquilidad, se van con menos sufrimiento, no se forzan a vivir. Sí. Uh-huh. Aquí, en algún momento, aquí en la asociación, cuando empezamos a profundizar más en los temas de duelo, en una ocasión, en una plática que tuve con el presidente de la asociación, me decía que tenía un caso de una persona que ya estaba en el hospital, que ya la habían dado con muerte cerebral, terminal, o cuando ya está enfermo terminal, terminal, y que él recomendaba que ahí es donde empieza el acompañamiento preferentemente para la familia, para que empiecen pues a aceptar y demás, ¿no? Sí.
Y yo recuerdo cuando me estaba él platicando que era lo que más convenía en esos momentos, ¿verdad? El de acompañar, el de prepararse. Hablábamos hace un momento atrás de cámaras que nunca se está preparado, ¿verdad? Nunca. Sin embargo, hay veces que en las pláticas entre amigos, en los círculos, de la gente normal acá fuera de nuestro ámbito profesional funerario, nos preguntan, oye, ¿y cuál es la palabra idónea para decirle a una persona que ya está en etapa terminal, pero pues todavía te ve, te saluda y demás? Y yo les digo, lo menos que puedes hacer, y sin saber, sin ser la profesional de tanatología, digo, lo menos que debemos decir es, échale ganas. El tiempo lo cura todo. ¿Tú qué recomendarías, Marichuy? Bueno, en primer lugar, desde donde inicias esta conversación, considero yo que precisamente la intervención de la tanatología es desde la enfermedad. El acompañamiento no nada más del enfermo, sino el acompañamiento de la familia, porque el cuidar a una persona enferma es parte de la tanatología, así que nos ayuda. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque en ocasiones el cuidado del familiar queda a veces a una sola persona. Sí, y desde ese punto es hacerle ver a toda la familia que todos son responsables y que esa mamá o ese papá lo necesitan a todos, ¿no? A todos los hijos, a toda la familia, y estar en ese proceso. Pero también lo que comentabas acerca de las frases, pues yo creo que más que palabras es aquí estoy contigo, yo te acompaño, ¿sí? Te demuestro cariño, te demuestro mi amor y te acompaño. Sí. Más que palabras, ¿no? El te quiero, el recordar experiencias bonitas que se han vivido, fotografías. Sí, yo recuerdo cuando mi mamá duró 3 años en cama y nos tocaba un hijo cada día. Sí, cuidar a mi mamá y hacernos cargo de todo, día completo, 24 horas. Y le hacíamos desayunar, de comer y de cenar, desayunábamos y comíamos con ella, obvio. Era tiempo pues también de calidad con ella. Y yo recuerdo que lo que le gustaba era que yo me llevaba mi computadora y le ponía películas viejitas, fotografías de sus hermanas, de ella. Le ponía también canciones viejitas de Pedro Infante y se agarraba cantando. Y es un momento que a ellos les ayuda. Revivir su etapa de juventud, sus logros, en lo que fue buena, lo que le gustaba. Sí. Y desde ahí empieza el acompañamiento, no cuando la persona está ausente. Sí, claro. Desde ahí inicia. Sí. En algunos casos, por ejemplo, me ha tocado ver que estás en vida, no necesariamente estás enfermo, o a lo mejor tendrás días buenos, días malos. Una persona ya adulto mayor que ya está pues grande de edad, que simplemente con llegar y platicar de sus anécdotas, de su historia de vida y demás, como que se le ve ese rejuvenecimiento, o no sé si sea algo natural y demás, ¿no? Pero en la tanatología, ahorita que lo mencionas y no comparando, pero sí recordando el episodio que te mencionaba del padre Orestes, coincide mucho, pues como sacerdotes llevan filosofía, llevan muchísima psicología parte de también. Psicología y demás, ¿no? Y coincide mucho lo que estás compartiéndonos con lo que él decía. Dice, y en esos momentos es expresarles amor, es expresarles, disfrutarlos, darles cariño, pero sobre todo que no nos falte el darles amor. Así Tiempos de calidad. Me gustó eso que mencionaste ahorita. Sí. Pero esto me lleva a pensar a mí en que cómo la tanatología desmiente la noción de que el duelo debe vivirse en silencio o con prisa. No. Se dice que un duelo saludable se vive en un año, ¿sí? Si después de un año tienes conductas que te autodañen, entonces sí es un duelo patológico, ¿sí? Se convierte en duelo patológico. Pero cada persona tenemos nuestro ritmo
y nuestra forma, ¿sí? De nuestras emociones. También tiene que ver con la relación que hayamos tenido con la persona la ausente, ¿sí? Sí, tiene que ver mucho. Sí, dicen cuando fallece alguien y te duele mucho, es porque te queda algo pendiente. Sí, en la tanatología se trabaja esa parte, de trabajar esos huecos que quedaron o esa falta que quedó ahí, ¿sí? Para poderte desprender bien de la persona, ¿sí? De decir, sí, tú estás allá, yo acá, sigues en mi corazón, porque eso nunca deja de doler, ¿sí? Pasan los años y te sigue doliendo, hay fechas especiales que recuerdas y regresan. Y la neuropsicología lo menciona también, sí que nosotros tenemos neuronas espejo. Entonces, por ejemplo, a mí me llegó a pasar con el duelo de mi hermano, que llegaba marzo y yo empezaba a sentirme muy triste. Marzo, yo decía, ¿qué tengo? ¿Por qué estoy así? ¿Qué es lo que me está pasando? Y eran mis neuronas que me decían, el 3 de abril que falleció tu hermano, te vas a poner triste. Pero me empezaba antes, hasta que reflexionaba y yo ya decía, es que ya va a ser 3 de abril. Ya. Hasta que empecé a reconocer, ¿sí? Y por eso me estoy empezando a sentir triste. Qué curioso, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es la mentalidad y nuestros pensamientos como seres humanos? Y el dolor es un dolor que vas a llevar toda la vida. No tan vívido como cuando fallece la persona o en el primer año, pero lo vas a seguir sintiendo. No le puedes obligar a una persona que, por ejemplo, se le murió su mamá y llega el 10 de mayo y no vaya a sentir. Obvio va a llorar y va a sufrir, ¿sí? Sí. Y lo va a expresar. Igual como a un niño que se le murió su papá, lo puedes obligar a que no sienta. Claro. Sí, ver que los demás niños van al festival del papá y él no tiene su papá, ¿sí? Sí. Hace unos días estuve en una charla donde me decían, es que una amiga mía tiene 3 años que perdió su hijo y yo he visto que no lo ha superado. Y por charlas y conferencias que se han tomado aquí desde la asociación, he aprendido de un conferencista que en su momento dijo, ¿quiénes han sufrido? Y todo el mundo, no, pues empezamos a decir que sufrimos, ¿verdad? Dice, pero ¿quién ha sufrido por una novia? ¿Quién ha sufrido por un desempleo? ¿Quién ha sufrido por falta de dinero? ¿Quién ha sufrido por X, Y, Z? Dice, pero eso no es nada. Hay quienes ya se quieren cortar las venas, que porque el sufrimiento y que les duele. No, hay dolores más fuertes, la pérdida. Y ahí fíjate que fue donde yo empecé como a reflexionar cuando empecé a escuchar de que incluso de que no es lo mismo que si muere tu padre, tu madre, tu hijo, tu esposa, tu esposo. ¿Cómo se mide esto? ¿O es algo normal? Pues es que va a depender mucho de la relación que tienes, como te decía anteriormente, con la persona, ¿no? Pero un hijo, o sea, lo quieres de manera al nacer. Antes de nacer ya lo estás queriendo, ¿sí? Entonces no es que hay una condición para que lo quieras o no lo quieras. Y hay un vínculo desde antes. Desde antes de nacer. Entonces es un vínculo que es inquebrantable, no se quiebra nunca. Entonces, por eso dicen que es el dolor más grande, ¿no? Y es muy trillado, pero es muy mencionado y es verdad de que dicen, eres viuda cuando se te muere el esposo, eres huérfano cuando se te mueren los papás. Pero cuando se te muere el hijo, ¿qué? No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Por qué? Porque es el dolor más grande. Por naturaleza, el proceso debería de ser que primero muere los papás y luego los hijos. Entonces es así como que también inesperado, y más cuando es una muerte repentina. Así es. Sí, cuando es repentino, no lo esperas. Tú deseas vivir su casamiento, el nacimiento de sus hijos, sus logros profesionales. Es lo que en tu mente está vivirlo, y es como que de repente cortas todo eso, ¿no? Es increíble, ¿verdad? Que hay esta parte de acompañamiento y que muchas de las veces lo desconocemos. Así es. Y esos términos los decimos en la sociedad y platicamos, ¿verdad? Y que cuando un hijo y que cuando el esposo, todo lo que decías ahorita, pero no nos vamos más allá a tratar de buscarle o ponerle un nombre Así a es. ese momento.
Sí. o ese acontecimiento. Sí, porque es demasiado doloroso también. Sí. Y muy doloroso. Ahora con el tema de que pasamos en pandemia, el estar en ese distanciamiento social, Marichuy, muchas de las veces o en muchos hogares, las mascotas pasaron a ser parte de la familia. Y muchas veces también se minimiza el duelo o la pérdida de una mascota. ¿Tú cómo o qué nos puedes decir al respecto? Pues yo pienso lo mismo que tú, que una mascota viene a ser parte de la familia. De hecho, por ejemplo, nosotros en psicología para la ansiedad y la depresión, en ocasiones recomendamos tener mascota de acompañamiento, ¿sí? Que te acompañe en tus emociones. Tan fácil y sencillo es explicado científicamente de la siguiente manera. Cuando tú tienes un gatito, un perrito, lo acaricias y al momento de acariciar ese animalito, sientes el cariño y el amor, el calor humano, ¿no? Sí. Y eso sube hasta nuestro cerebro y se convierte en dopamina y serotonina y nos baja lo que es el cortisol y otras sustancias que nos llevan a la depresión o la ansiedad, ¿sí? Entonces es así como que son compañeros de vida y también se entregan a nosotros porque son fieles, cariñosos, Son nos los buscan. únicos que no, de los que no recibimos rechazo o otros sentimientos, ¿no? Que Así es. en la vida diaria pueden. Sí. Y es normal, sí, porque son seres vivos. Sí. Ahora está muy en común esa parte que se habla de el cuidado de la casa común. Los animalitos también son la casa común, son seres vivos. Las plantas son seres vivos. El agua, esa es parte de la naturaleza que nos mantiene vivos a los seres. Son herramientas que al final venimos a utilizar como en esta etapa del acompañamiento que mencionas. Así es, sí, y entonces ellos también, obvio que nos duelen. Sí. Yo he visto niños de primaria, de cómo dejan de tener atención, bajan de calificación, porque su mascotita murió, ¿sí? Sí. Es un duelo real. Es increíble, ¿verdad? Sí. Fíjate que nosotros aquí en la asociación dedicamos una sección de nuestra revista Soy Funerario, que en una de nuestras ediciones, para serte exacta, fue en la 16ª edición, que te invito a consultar en nuestra página web www.andf.org, y tuvimos una sección de Entre Huellas y Recuerdos. Fíjate que fue toda una revista dedicada a las mascotas, justamente por esa parte que llegan a hacer o a formar dentro del hogar. Yo nunca había tenido una mascota y hoy la tengo. Y la verdad es que es una experiencia totalmente distinta a cuando se viven cosas solos. Como por ejemplo, a veces que traigo alguna tristeza y ya volteo a verla y tiene sus ojitos así apachurraditos, ¿no? Y dices, Sí. híjole, es increíble que se hace ese vínculo con ese animalito, esa. No, pues ahí se está comprobado científicamente que ellos sienten, no sé si has visto algunos reportajes sobre que hablan de que hasta las mascotas nos pueden detectar alguna enfermedad, ¿sí? Se ponen aprensivos con la persona, más aprensivo de lo que ella, ¿sí? Y que pueden detectar algunas enfermedades. Cambia su conducta cuando cambia algo en tu cuerpo. Marichuy, me llevas a pensar lo siguiente. Los animalitos, bueno, por ejemplo, que dicen que hay historias, ¿no? O no sé si sean mitos, de que las mascotas, o en este caso los animalitos en casa, huelen o llegan a ver si hay una persona que va a trascender, que se va a ir de la familia. Sí, es, bueno, en las anécdotas que yo he escuchado, sí ha pasado. Y también como cuando fallece algún familiar o la persona que lo cuidaba, de cómo los esperan y cómo fallecen a veces también, porque les hace falta la persona, el cariño de la persona, la ausencia de la persona, dejan de comer. Es cierto. Sí, y fallecen los animalitos también, se van.
Y cómo es que en este momento nosotros como seres humanos a veces minimizamos, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. Así es. ¿Cuáles son las frases o actitudes que consuelan genuinamente, aunque bien intencionadas o mal, podrían ser hirientes o invalidantes para el doliente? Cuando pierden su mascota, cuando pierden un ser querido, cuando tienen una pérdida en general. Yo pienso que las más no deberían ni existir es una, la de no llores, sé fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que es el momento que la persona está más vulnerable y que necesita llorar, necesita despedirse, necesita demostrar esa vulnerabilidad. Sí. Y entonces yo siento que es una de las palabras más lindas, no llores. Pues, ¿cómo no voy a llorar si la persona que está ahí, en la caja, es mi mamá, es mi hermano? ¿Cómo no voy a llorar su ausencia porque ya no lo voy a ver? ¿Sí? Sí. Yo diría que eso es así como querer programar a la persona, pues no sé, a no sufrir, pero la persona, eso es inherente, no se puede dejar de sufrir Y por la quizás pérdida. hasta es peor, ¿no? En ese Sí. momento privarla de hacerlo También. para más adelante. Una de las cosas es esa también, que por ejemplo, cuando le dicen, tú eres el más fuerte, tú eres el más grande, no te pongas mal, porque ¿quién va a sostener a tu mamá o quién va a sostener a fulanito? ¿Quién va a sostener a tus hermanos? ¿Sí? Entonces es así como que haces esa represión dentro de ti a no sentir, a no sufrir y se convierte en patológico. Sí. ¿Sí? Entonces el duelo es para vivirse. Y aparte sí o sí asumes una responsabilidad, no de una, no de la todos. mía, sino que de todos y por todos. Así es. Sí, de acompañarnos. Ajá. Wow. Híjole, la verdad es que es como que mucho y entre más nos vamos metiendo, más vamos sacando, ¿no? Uh-huh. Si una funeraria, Marichuy, me voy a ir ahorita pensando, ¿verdad? Aquí en la región, pues hay muchas funerarias, pero si una de las funerarias desea dar como sus primeros pasos para brindar ese servicio adicional dentro de su funeraria de acompañamiento, en tanatología, en duelo, ¿qué es lo que tú recomendarías? ¿Por dónde podría empezar? Fíjate que yo considero que lo primero es lo que te había mencionado, de abrir un espacio Para la despedida. Sí, para la despedida, pero la despedida íntima, ¿no? Y a lo mejor con el acompañamiento de alguien, puede ser hasta alguien del mismo servicio que tienen, pero que ya esté preparado, capacitado para ayudarles, ¿no? A despedirse, para que digan lo que tengan que decirle, o no sé, dependiendo de la situación, ¿sí? Entonces es hacer esa parte, sería la primera parte, y pues en eso queda también en la capacitación del personal. Y también podría ser la vinculación con tanatólogos, sí, que estén ahí a veces en intervención en crisis, es muy común. A mí, por ejemplo, a veces me llevan para intervención en crisis. ¿Sí? Sí. ¿De aquí de la zona o...? De la zona. Bueno, a mí me hablan personas en lo particular. Okay. Que ya están inmersas en la psicología o que ya han ido a terapia o que ellos ya fueron, pero que un familiar está en crisis por la muerte de alguien. Y piden ayuda. Sí, piden ayuda. Yo, de hecho, cuando mi hermano falleció, yo le hablé a mi maestro, que era uno de mis maestros, y le dije, oye, no me puedes ayudar con mi papá, porque todos nos íbamos a trasladar a Guadalajara. Mi papá estaba recién operado, entonces mi papá no se podía trasladar. Y le dije, ¿puedes ayudarme con mi papá? De ir a ver a mi papá y platicar con él, ¿sí? Y él fue y lo acompañó, ¿sí? Entonces, conmigo también me han buscado o también igual, me tocó intervenir una vez cuando falleció un adolescente y iba a llegar la caja a su casa, el cuerpo a su casa, y me tocó intervenir con la familia también, ¿sí? Pero son ayudas personales que ellos piden. Pero si ustedes lo ofrecieran, sería un plus. Sería un plus, sí. Y también igual, ¿por qué no? Talleres, ¿sí? Pueden ser en línea o pueden ser con acompañamiento a personas que han vivido el duelo de la pérdida. Sí. De un ser querido, ¿verdad?
Fíjate que ahora que lo mencionas, de aquí de la zona tenemos a Funeraria San Francisco, que también tiene un crematorio aquí en el municipio de Autlán y que anda incursionando en el tema de los hornos y que también son nuestros valiosos patrocinadores de nuestro podcast. Ellos hace 2 años, me parece, tuvieron el primer congreso de duelo y fue en el municipio de Unión de Tula. La verdad es que dices, wow, trajeron a profesionales, tanatólogos. Yo pienso que no sabían que eras una de las tanatólogas. Aquí existimos varios. ¿Sí? Sí, estamos varios. Es bueno saberlo para invitarlos a participar en algunos de los eventos que realizamos, claro que sí. ¿no? Y en esa ocasión a mí fue uno de los primeros congresos que me tocaba de duelo y es increíble cómo hay gente, porque invitan a la gente que ha sufrido alguna pérdida dentro de sus servicios como clientes, ¿verdad? Y te das cuenta de que existe pues muchísimo dolor, muchísimas maneras de vivirlo. Así es. Y pues aquí en la zona aprovechamos para invitar, si alguien por ahí nos ve, de las funerarias de esta zona, invitarlos a crear en su funeraria un espacio para la despedida íntima de su ser querido, de los seres queridos, ¿verdad? Como un espacio de acompañamiento y de apoyo dentro de sus servicios funerarios. Aquí Marichu ya nos está recomendando algunos pasos a seguir y que podrían ser más que un plus, un acompañamiento y un servicio adicional para las personas que confían en nosotros, en los profesionales o en los servidores funerarios. Sí, se convertiría en un servicio de calidad y de calidez. Sí, porque en ese momento es lo que se necesita, la calidez, ¿verdad? Sí. Este programa fue patrocinado por Atamex, artículos funerarios y más. Calor.mx, especialistas en combustión eficiente. Olimpia, logística internacional. J. García López, casas funerarias. Tecmar, hornos crematorios. Cafri, Valle Alfonso Arias, la fórmula para la perfecta conservación de cuerpos. Emaús, casa funeraria, incondicionalmente contigo. MMS México Mortuary Services. Robles Funerales, con una sola llamada nos encargamos de todo.